Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 11, aquí compartido con César Gutiérrez. César, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, No bien. nos está yendo mal, ¿eh? No, creo que sí hemos pasado los 300.000 algunos y lo que se ha puesto en un día llegó a 30.000, Caramba, lo cual eso no parece significa mal. que nuestros amigos nos ven y Y hay, confían un poco en nuestros puntos de vista. y hay que Por agradecerles supuesto que sí. por la audiencia. Hoy día vamos a arrancar comentando los nombramientos que ha hecho el futuro presidente, el ya presidente electo, el señor Trump, de sus principales colaboradores, ¿no? Hay una Secretario de Estado, para empezar. secretario de Estado, el señor No, Rubio, no, ¿no? se Un llama. halcón de los más duros. Y sobre todo en sus apreciaciones sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ahora la pregunta es, ¿va a poder hacer lo que quiere? ¿Qué más Mira, puede hacer? ¿Invadir? Porque sanciones sí, ya le pues, sobran, ¿no? sí. Ahora, mira, tienen el Ejecutivo y tienen el Legislativo, Claro. porque han ganado Senado y han ganado la Casa de los Los representantes, Representantes. O sea que limitaciones políticas internas prácticamente no van a tener. Lo que pueda decir la prensa, la opinión pública, pero lo que quieran hacer, tienen carta blanca para hacerlo. Esa es una situación absolutamente nueva para el Partido Republicano desde hace buen tiempo, ¿no? Ahora, por eso yo me preguntaba, en el caso de Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿qué más queda después de las sanciones? ¿Que una No, invasión? sí, pues, Yo no me imagino que llegue a ese nivel. o movilizar a el resto de países gobernados por gente cercana a ellos, como puede ser pues Milei. Argentina con Milei, y si gana Bolsonaro más adelante en Brasil, ¿no? Cosas por el estilo, pero ya hay un choque con la señora Sheinbaum que se viene, parece claramente en México, ¿no? Por el tema migratorio. Ahora, que ella me parece bastante ponderada, ¿eh? Tiene su discurso confrontacional, pero su trasfondo es, con Trump vamos a hablar, ha dicho, con mucha pausa, ¿no? Sí, Nos sí, sí. conviene a ambos, ha dicho, claro, la mano de obra mexicana. Por supuesto. Ahora, ahí hay un tema que es importante mencionarlo nosotros, ¿no? Porque ha salido esto de que los productos que pasen por Chancay van a recibir, ¿no? 60% de arancel Arancel. para entrar a Estados Unidos. Eso es un error, ¿no? No son los productos. Aclaremos eso. Aquellos productos fabricados por empresas chinas establecidas en el Perú que quieran usar el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos y que salgan por el puerto de Chancay, esas sí podrían estar sometidas a ese tratamiento, que es el mismo problema en el caso mexicano. Por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, ¿no? El auto eléctrico Made in Perú marca BID. Sí, pues. Podría tener esos problemas, ¿no? ¿Cómo va a entrar un auto BID hecho en el Perú por chinos libremente a un mercado norteamericano, teniendo el señor Elon Musk la De importancia y el Tesla. peso que va a tener con su Tesla en el gobierno de Biden, donde ya lo nombraron como una especie de zar de la eficiencia y la competitividad? Esa es la palabra, el zar de la eficiencia y competitividad. No va. Ahora, pero mira, así no es el TLC, ¿no? El Sí, TLC pues, no contempla este tipo de cosas. claro. Bueno, ahora van a tener que modificar el TLC. No les quepa a ustedes duda que así como Trump en su gobierno anterior modificó un TLC con Canadá y México y con México. Canadá, el señor decide cambiarlo y la solidez y las garantías de los TLCs se van a debilitar un poco, ¿no? Por eso lo de Rubio, no sé más allá del discurso confrontacional, no sé qué más puede hacer. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? En Sí. Venezuela está Chevron. Y a Chevron le habían levantado las restricciones para exportar crudo. Este, por limitar eso, Trump es muy amigo de las petroleras. Sí, claro. No, Texas, yo no veo, yo creo que hay mucho de discurso, evidentemente, y poco que hacer. En el caso de Ucrania, no. En el caso de Ucrania yo veo venir definitivamente un acuerdo. pero previa a crisis, ¿no? Hay que Claro, hacer crisis. Esa es claro. la típica en política, el político con oficio. Hagamos crisis para luego solucionarla. Había una frase de Winston Churchill que decía, aprovechemos las crisis. Esa era su frase, ¿no? Ahora, yo he alternado con mucha gente de izquierda
y me decían, hagamos crisis, ¿no? Claro. Y después solucionar la crisis. Entonces, Lógico. y en eso está el tema, la reciente decisión de Biden, ¿no? Autorizar la utilización de misiles de largo Así alcance es. Que puedan Ucrania. golpear dentro de Claro. territorio ruso, ya no territorio invadido por Rusia, pero territorio de Ucrania. Ahora los misiles pueden llegar a territorio ruso. Y eso, miren, lo primero que ha hecho es que hoy día subió el precio del oro. Apenas hay inestabilidad de algún tipo, pero ya mi pequeñísima y modesta opinión, esto está conversado. Como dice, está jugado. Está jugado. Esto es conversado entre el señor Biden y el señor Trump. El señor Trump le ha dicho, mira, déjame estas cositas arregladas antes de irte y yo cuando entre las termino de arreglar en el otro sentido. Previo business de por medio, ¿no? Puede ser, puede ser. Digamos, el tema del oro, alguien gana, alguien pierde. Por supuesto, ¿no? En el oro, por ejemplo, se ha visto clarísimo. No sé cómo se vaya a comportar en las próximas horas, producto de esto, el precio del petróleo, que es otra variable tremendamente sensible. Pero yo me atrevería a decirles que no se angustien, porque todo esto parecería que está bastante bien conversado entre el presidente que se va y el presidente que llega. Claro, y en Europa se han alarmado, ¿no? He visto yo por televisión europea, uy, mira, está conspirando contra la posibilidad de la paz, han dicho Biden. Yo creo que está jugado. Yo también, tú también piensas que está jugado, yo claro. también pienso lo mismo. O sea, a estas alturas Biden que se va al retiro, ¿se va a ir con una crisis de esa naturaleza? No. ¿Con ese estigma? No, definitivamente que no. Además, sabiendo que viene una persona que siempre, ya estando en el retiro, pero una llamadita telefónica y que te conteste el teléfono por las cosas que has acordado, eso es absolutamente común en Estados Unidos. Mira, y siempre los presidentes no se pelean entre ellos. Y claro, y no se persiguen entre ellos. Exactamente. Nunca se ha visto. Jamás. Claro. Jamás. ¿Acaso alguien correteó al señor Bush por la participación de Halliburton en la reconstrucción de Irak? Nada. Nadie. Y su vicepresidente era presidente de la empresa. No existe tal cosa. Entonces, ahora, eso hay que mirarlo en esa perspectiva. Lo que es importante es lo que tú acabas de señalar, que es que en Europa sí hay mucha preocupación. Pero la preocupación en Europa es que ya, por ejemplo, una economía que ellos mismos dicen ya no da más, es Alemania. Claro. El costo energético que tú muy bien lo has calculado y lo has expuesto acá, entre usar el gas ruso o usar el gas norteamericano, 1:10. es impresionante. Y entonces los alemanes ya sienten que la competitividad de la industria alemana se está perdiendo por un costo demasiado alto de la energía que les quita competitividad totalmente. Y entonces la urgencia es que se cierre la guerra y que se regrese. Claro, que se regrese. Ayer estaba escuchando en televisión europea a especialistas en el sector energético que decían ojalá se abran nuevamente los caños, porque de los dos gasoductos que existían, se llama el Nord Stream, por el mar Báltico, como tú bien lo has resaltado varias veces, entre Rusia y Alemania. Exacto. Uno de ellos está deteriorado, el otro no había sido inaugurado, pero estaba terminado. Estaba a punto de inaugurarse. Así es. Entonces, de repente, su aspiración de ellos es que ese gasoducto se rehabilite. Claro, y que se reactive la economía alemana. Claro, que va a quedar desaigrado y con grandes problemas a Zelensky. No, ya se habla de que Zelensky acaba su carrera política apenas se firme el contrato, el tratado. Claro. Y la pregunta es, ¿lo firmará él o un sucesor de Zelensky? Porque también eso es importante. ¿Cómo se va a comportar la oposición política Zelensky en Ucrania? Exacto. Su mandato presidencial ya expiró. Ya expiró, Él está por un estado de emergencia. Prolongación por emergencia. Estado de emergencia, claro. Exactamente. Entonces, y esa capitulación va a ser con entrega de Donbass de todas maneras, sin retorno. No hay forma. Esto es una Crimea 2. Claro, entonces yo creo que la misma oposición le va a enrostrar esto, va a aceptar la capitulación. Y yo creo que Zelensky le espera duros días a posteriori de su salida. Y otro de los nombramientos importantísimos es el nuevo embajador norteamericano en Israel, Huckabee. Ese señor ha declarado en más de una oportunidad que los territorios del West Bank no son palestinos. Miren, no son palestinos y que los asentamientos judíos en el West Bank son perfectamente legales.
Ese señor además fue el que promovió el que la embajada norteamericana que estaba en Tel Aviv se mudase a Jerusalén como algo Claro. histórico y como una reivindicación de la presencia judía en Jerusalén. Y entonces a esa persona la acaban de nombrar embajador norteamericano allí. Eso me dice algo muy claro. La confrontación apoyando a Netanyahu va a ser mayor aún, ¿no? Así es, Y clarísimo. eso le sale del alma, le sale a Trump, ¿no? Así es. Y, Entonces, y está mandando su halcón a, digamos, a Israel. y entonces la guerra focalizada en el Medio Oriente va a continuar, la guerra en Europa del Este va a terminar. Eso, démosle hasta abril, Sí, yo creo más o que sí. menos. Mira, pero y hablando en tema de defensa, el que ha nombrado jefe del Pentágono, Sí, el señor Pete Hegseth, ya, ese señor es un excombatiente así es. muy radical Uf, contra LGTBIQ en el ejército norteamericano. conservador, súper conservador en todas las líneas. Y mira, los propios republicanos, todos los latinos que creen que tiene ascendencia entre los republicanos, postulaba a Mike Pence. Y Mike Pence tiene todos los méritos para ser secretario de Defensa y manejar el Pentágono. Ya dijo que no. Claro, no, y además Trump no lo quiere. Lo arrimó Claro, completamente. Trump no lo quiere porque ha confrontado con él. Claro. Entonces es una designación también complicada. Y lo otro es secretario de Justicia. Ups, una persona que ha sido hasta inclusive, en algún momento quisieron encauzarlo un proceso vinculado a lo que en el Perú llamaríamos tratamientos indebidos de tipo sexual, ¿no? Claro que ha sido supuestamente exonerado en las Cortes, pero ahora en el Departamento de Justicia hará y deshará. Y ese parece ser que es el único caso que ya se habla de que el Senado no lo aprobaría, Claro, porque porque el Senado tiene que aprobar. son puestos claves que el Senado, controlado por los republicanos, pues, pero no le aprobaría a Trump el nombramiento de ese señor. Que ya ocurrió, los republicanos, por ejemplo, en la gestión Biden, pusieron un veto al presidente de la Cámara de Representantes, hicieron votar varias veces para poder consolidar y luego terminó fuera, ¿no? Así es. Así que los republicanos serían los principales opositores. Así es. Ahora, el tema de migratorio, ¿no? Uf. Se hablan de 11 millones de personas que estarían en situación ilegal. Y ahí ha nombrado un señor que se llama Tom Honan. Que ese señor es el que en la administración anterior tomó la decisión de separar a los niños hijos de sus padres porque eran ilegales todos. Y cuando le preguntaron por qué hacía ese acto tan horrible de separar a unos niñitos de su padre y su madre en especie de cárceles o campos separados, la explicación que dio es que para él esa era la mejor manera de hacerles saber a nuevos inmigrantes ilegales que no vinieran porque eso les podía pasar. O sea, él reconocía que eso era un castigo brutal. Ahora, él no tiene la ponderación de vida mirando en términos económicos, que la mano de obra en Texas de los migrantes mexicanos es muy importante en las producciones en Texas. Entonces hay mucho halcón y hay poca racionalidad. Va a ser un gabinete de inicio de ideología choque, pura. Y vamos a ver qué ocurre. Bueno, seguiremos hablando de economía en el próximo bloque y empezaremos por economía americana. Perfecto, ahí vamos. En el bloque anterior nos quedó pendiente una conversación sobre el tema económico y la migración, porque la migración a rajatabla se está hablando, dice, deportaron 6 millones de personas, pero tiene un efecto en la mano de obra, por ejemplo, en Texas, tiene un efecto en la mano de obra en todos los estados colindantes en la costa del Golfo de México. Le pasó a Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que también está en esa misma línea, que tomó la decisión de perseguir a todos los informales o ilegales, como ustedes quieran llamarle, que trabajaban en Florida. Y se fueron, pues sí. ¿Y saben qué pasó? Los restaurantes de Florida se quedaron sin mozos, se quedaron sin cocineros, se quedaron sin toda esa mano de obra que hace funcionar la economía de Florida. Va a pasar lo mismo con Texas, va a pasar lo mismo con la zona de Baton Rouge en Luisiana, va a pasar lo mismo en el sur de California. O sea, todavía no se da cuenta el señor Trump y sus seguidores de que esa mano de obra informal, lo que ustedes quieran, trabaja,
produce y genera una serie de servicios básicos que los norteamericanos no quieren realizar. Ahora, va a haber, digamos, demandas judiciales en las cortes distintas, primero estatales y luego federales. O sea, no es que tampoco inmediatamente agarren los de Porto, puede haber demandas de amparo que se van a manejar de todas maneras. Ahora, la dureza con la que van a tratar al inicio a estas personas es algo que evidentemente linda con derechos humanos, ¿no? O sea, porque lo que se hizo antes, separando a los niños de sus padres cuando eran niños bebitos o muy, muy, muy chiquitines, fue algo espantoso, ¿no? Ahora, la migración, pues, sobre todo de gente ligada a la delincuencia, al crimen organizado, ocasionó mucho malestar, inclusive en California. Seguro. El tema de venezolanos. En San Diego, por ejemplo, ha habido muchas quejas de gente que estudiaba allá y que está en San Diego y en Santa Mónica, pero se han ido más al norte, a Santa Bárbara, se han ido a San Francisco. Eso creó malestar, pero a nombre de eso tampoco no puede ser un rajatabla y voto a todo el mundo. Sí, claro. Porque afecta, en el caso de California, la mano de obra agrícola, que has hablado del sur de California, importantísimo la migración y sobre todo el ilegal, al cual se le paga muy barato, ¿no? Y que es base, por ejemplo, de toda la industria vitivinícola de California, está hecha por mexicanos que trabajan la uva, que es el famoso vino marca Gallo, o Gallo, como quieran pronunciarlo, está hecho básicamente por mexicanos. Claro. Y entonces, no sé qué va a pasar ahí. Ahora, digamos, la Reserva Federal, en plena campaña, primero bajó 50 puntos básicos y ya casi en víspera de terminar la campaña bajó 25 puntos básicos más la tasa de interés. Exacto, está en 5. Claro, es una medida... Entre 4,5 y 5, ahí está fluctuando. Es una medida reactivadora. Claro. Que la va a aprovechar Trump. Y lo ha hecho una persona que está en la Reserva Federal nombrada por él en 2018. Jerome Powell. Claro, y que ha dicho que no va a renunciar. Porque sabe que Trump lo quiere sacar. Claro, pues su mandato es por 4 años. Y en sus 4 años, ahora que han sido renovados múltiples veces, van a ser el 2026. Así es. O sea, no va a renunciar. Es que no va a renunciar porque él considera, y me parece muy válido, que la Reserva Federal debe ser un organismo autónomo de la política. Está basado en decisiones técnicas de análisis del indicador de empleo, del indicador de precios, del indicador de crecimiento del PBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y Trump juega en otra cancha el tema económico. Mira, y la rigidez y la iniciativa para mantener estable la moneda, que es el rol de la Reserva Federal, tuvieron a Greenspan 19 años en la Reserva Federal con distintos gobiernos demócratas y republicanos. Entonces, es una tradición y él no va a renunciar. Lo ha dicho, lo ha anunciado. Claro. Jerome Powell le ha dicho, yo no renuncio. Y él ha sido nombrado en la administración de Trump anterior. Viene con la administración. Exacto. Y durante todo el gobierno de Biden no hubo ningún problema. Y le respetaron sus decisiones. Bueno, es un directorio, no es que él solo decide, ni mucho menos, y es consensuado. Distrito de la Reserva Federal hay cerca de 12 en las cuales se pronuncian y están tomando input del desarrollo de la economía de esos sitios. Exacto. O sea, no es tan sencillito tampoco que se van, ¿no? Ahora, imitando eso, en el Perú también se ha bajado la tasa de interés de referencia 25 puntos básicos más. El Banco Central del Perú, que se siente, yo creo que se siente triunfador de haber bajado la inflación. Y yo creo que sí, que se le tenemos Vamos a cerrar alrededor del 12. Exacto, tenemos que aplaudir ese hecho importante. El que a mí me sorprende es el hecho de que el Banco Central del Perú sigue totalmente cerrado a la banda de no poner parte de las reservas que el Perú tiene récord en este momento histórico. Nunca en la historia del Perú hemos tenido tantas reservas internacionales. 80.000. 81.000, estamos caminando, sí. Pero tenemos pues una cantidad ínfima de oro en reservas. Y el directorio del Banco Central sigue cerrado a la banda. Y está solo en moneda, ¿no? Exacto, mayormente, ¿no? Mientras que la última gran subida de más o menos 30% de la cotización del oro en el mundo se debe en gran parte a que los principales bancos centrales del mundo están comprando oro y acumulando oro como parte de sus reservas, y nosotros no en el Perú. Y somos un país productor de oro, y somos un país que fácilmente podría tener una herramienta para
formalizar ese mundo informal del cual hasta ahora no sabemos cómo salir. Que mezcla el discurso informal con el ilegal, ¿no? Que los confunde exprofesamente, ¿no? Exprofesamente. Y tenemos que salir de eso. Yo creo que el Perú debería reevaluar, y el directorio del Banco Central, reevaluar su rol de comprador o no de, por ejemplo, oro peruano, y refinar ese oro o mandarlo a refinar, si quieren ustedes. Hay refinadoras internacionales que te dan sello Good Delivery a tu oro, y aprovechar. Estaba hace año y medio, estaba en $1,800 la onza y ahora está en $2,600 la onza. Oye, Claro. esa subidita nomás. Y ha habido un pico casi hasta 2.800. Exacto. En unas semanas, ¿no? Señores directores del Banco Central, todo muy bien, la política antiinflacionaria, pero manejen mejor nuestras reservas, pues ganémonos alguito ahí, como hacen casi todos los bancos centrales importantes de países importantes del mundo. Esos también hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Aprendamos de ellos esa parte. Oye, y en lo macro, a pesar que podrías hablar de lo micro, es el tema del Banco de la Nación. Sí. Preocupante, ¿no? El tema del Banco de la Nación. Lo están llevando al borde, ¿eh? Claro, porque ya con Petroperú lo habían comprometido con $1.800 millones de préstamos. Han capitalizado, los 800 que dieron a conocer han capitalizado, pero eso no significa que la capitalización que está con garantía le devuelvan los 800. Pero cuéntame, ¿cuál es la garantía? La garantía es que la caja fiscal le va a dar el dinero. Y no saco de acá para ponerlo acá. Claro, pero el asunto para sacar de acá y poner allá, eso va contra el déficit fiscal. Exactamente. Entonces vamos despacito nomás, te doy de a poquito. De a poquito. Cuando previene para el 2025, veamos en la discusión de ley de equilibrio financiero, en el que se discute junto con la ley de presupuesto de la República. Y además, yo creo que no va a pasar de 200. Los señores que han sido nombrados en el directorio de Petro más la gerencia general no son precisamente expertos en reducir gastos. No, es que creen que el Estado debe darles todo. Y es que una obligación. Y que en la época de la privatización no se le dio el dinero que debía darse a Petroperú. Es el discurso y eso se va a mantener, ¿no? Exacto. Pero más allá de Petroperú, hay un tema que preocupa, porque cuando se ha hablado de los aviones, se ha hablado de trasladar la base naval al otro lado del río por necesidad del puerto del Callao. Y cuando se ha hablado de fortalecer el CIMA y de un buque científico, todo también se lo quiere encargar al Banco de la Nación. Y cuando sumamos todos en dólares, sale como $3.500 millones. Y la pregunta es, ¿de esa manera podemos perjudicar al Banco de la Nación o comprometerlo en todos los casos? Me parece un exceso de pasarle todo eso al Banco de la Nación. Sin duda, porque además es una especie de... El Estado peruano está comenzando a ver en el Banco de la Nación lo que en su primer gobierno hizo García Pérez con el Banco Central. Claro, no se puede ahora con el Banco Central. Es un truco financiero que no podemos aceptar, ¿no? Claro, y muy alegremente, ¿no? O sea, no he escuchado críticas sobre eso. No. Ahora, a la Asociación de Bancos nunca le ha gustado el Banco de la Nación. Porque le compite en ciertas zonas, claro, ¿no? Pero hay zonas donde no hay nadie más que el Banco de la Nación. Entonces eso le llama única oferta bancaria. Exacto. Pero eso no es suficiente para subsistir. No, para nada. Debería tener ciertos productos adicionales que le han prohibido prácticamente. Sí. Cada vez que han intentado, ha salido la acción de banco contra ellos. Y ahora que está cometiendo ese exceso... No lo defienden. No lo defienden. Y a mí me extraña también que la Superintendencia de Banco y Seguro no diga nada, cuando es su rol. Poder tanta concentración en Petroperú, tanta concentración en temas que no le competen realmente, me parece que es muy desprolijo al Superintendencia de Banco. Sí, van a dejar, antes del 26, ese banco va a estar probablemente, escuchen lo que les voy a decir, estas instituciones que hacen evaluación de riesgo van a aparecer en algún momento bajándole la calificación al Banco de la Nación. Eso está más que descontado. Les aseguro que eso va a pasar y eso no es bueno para nuestro país y menos para el Banco de la Nación, y evidentemente. La calificación tiene doble discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando le dan plata a Petroperú,
decían que estaba bien, Sí, pero por otro lado criticaban el déficit fiscal. exacto, El dinero salía de la caja fiscal. ¿Por qué? exacto, Porque están defendiendo a sus clientes, que principalmente eran bonistas. Eso es lo que exacto. están haciendo. Buena noticia para los bonistas, no importa el déficit fiscal. Después te critico con el déficit fiscal. Y a propósito del déficit fiscal, sigue en 4, ¿ah? Siguen 4, y creo que va a cerrar alrededor. Ojo, ¿ah? Estamos Sigue en en 4 estamos el en déficit noviembre. fiscal y estamos mediados de noviembre. ¿De dónde vendrá la gran recaudación? No va a haber. No hay, no, pues. no va a haber. Entonces vamos a caminar por ahí. Y ya al ministro de Economía ni se le escucha. Bueno, yo creo que está cumpliendo su rol de discutir el presupuesto que termina el 30 de noviembre y de ahí estará pensando en liar Bártulo. Pues. O estarán pensando sobre él liarle Bártulo y poner a otra persona. La pregunta es a quién irán a poner. Eso es complicado, ¿ah? Porque un déficit de 4 nos afecta también con la imagen pública. Queremos invertir, que vengan. La fiesta de APEC, perfecto. Señores inversionistas, vengan. Y cuando vean que el Perú tiene un déficit fiscal de 4% del PBI, van a decir un momentito, vamos a ver cómo... Y nuevamente el doble discurso de las calificadoras de riesgo. Han cambiado, sin cambiar la calificación de riesgo, la perspectiva de negativa estable. Sí, pues. ¿A nombre de qué? Del crecimiento económico, que tiene que ver mucho con el precio de los minerales, no tiene que ver con gestión propia. Pero es el discurso que va para afuera, porque están vendiendo algo a sus clientes, pero luego van a replicar sobre el déficit fiscal de 4 que están mencionando. Sí, claro que sí. Seguiremos hablando de economía en el próximo bloque y vamos a hablar más de temas peruanos, ¿no? Un cortecito y regresamos. Amigos, aquí estamos de regreso y vamos a empezar este tercer bloque tocando un tema que está más enredado que guaype de grifo, así decían en mi barrio, cuando decía algo que no se entiende. Y es lo muy bien. rápido, desenreda una tonelada en un minuto, Sí, ¿no? Así sí. está. Sí, ¿a qué me estoy refiriendo? Al bendito Reinfo, ¿no? Todo el mundo habla, se llena la boca de la minería ilegal, pero ¿dónde está la minería ilegal? Cuando todo el que tiene Reinfo, según SUNAT, es legal. Y resulta que estamos a mes y medio de que se acabe el año y a fin de año se acaba el Reinfo. Entonces ahí sí todos los mineros artesanales legales, que son prácticamente todos los que tienen Reinfo, que son la supermayoría, esas personas pasarían a la ilegalidad si no se resuelve que algo que se viene anunciando, así como se anunciaba, ¿se acuerdan? El directorio de Petroperú ya viene, también viene y no llegó sino después de 60 días. Bueno, hay un supuesto dispositivo que se publicó, tenemos una copia para comentarios, hicimos los que podíamos y mucha gente dicen haber participado. Y se tiene ya la versión última de la nueva ley de promoción de la pequeña minería y minería artesanal. Pero sale el dispositivo, pero después hay que esperar el reglamento. Y conociendo cómo funcionan las cosas en mi lindo Perú, probablemente ese reglamento agarre verano, ¿no es cierto? Perdón. Y entonces... Y sí. bueno, y el Congreso cierra la legislatura en diciembre, a mediados de diciembre. No Así creo es. que haya ampliación de legislatura. Y entonces, ¿en qué momento corregimos todo el problema de la minería ilegal con el nuevo dispositivo a la espera de su reglamento cuando el Reinfo vence el 15 de diciembre, porque después ya no se toman decisiones? Y entonces, ¿qué creemos nosotros que va a pasar? Hay 7 propuestas para alargar la vida del Reinfo. Tal como está prácticamente. Eso es. Que es básicamente eso. Y algunas de ellas señalan que dure el Reinfo durante el tiempo necesario para que este dispositivo legal y su reglamento entren en funciones. ¿Se dan cuenta por dónde va la cosa? O sea, y todo el mundo patea la bola y no se decide, y el día último, a la hora 11, nos van a renovar el Reinfo. Claro. Mira, y han empezado, he escuchado reportajes de prensa acusando al ministro de Energía y Minas de estar retrasando la propuesta. ¿Ya? Y dice que al retrasar la propuesta hay intereses de por medio. Ah, caramba. Lo cual no es ninguna novedad, ¿no? Además, preside el Congreso el patrono del Reinfo, ¿no? El señor Salguana. Que viene declarando mañana, tarde y noche que hay que cambiar el Reinfo. Claro. Lo viene haciendo, lo viene declarando. Pero ese es el discurso, pues, ¿no?
A la hora de la votación ya conocemos al señor Salguana. Bajo digamos, en la agenda semanal de la mesa directiva para la discusión del Pleno, tienen por lo menos unos 18 o 19 páginas. Con lo cual sabes que muy poco esos proyectos van a entrar a discusión. Luego hace una lista dice preferencial, de los cuales tampoco no todos entran. Y cuando la cosa se complica, él lo baja a comisiones, amerita más debate. Y cuando sea muy complicada, y ya está para la votación, entramos a cuarto intermedio. O sea, son todos los gajes, claro, del oficio en el Congreso de nuestro país. Y el señor Salguana conoce muy bien eso. Yo creo que se apunta a una renovación. Ahora, irse al otro extremo de no renovar nada que algunos están manejando es crear un gran problema social, ¿no? Claro que sí. O sea, ni declararlos a todos ilegales, porque más o menos tienes 400.000 personas vinculadas a esto, y no resolver el tema y no sacar una ley que ponga orden, nada más, que diga, estas son las reglas para operar en el tema, porque yo escuchaba algo que me pareció impresionante y a partir de ahí cambió un poco la actitud. Había una campaña contra los pequeños que fue brutal, eran casi terrucos, claro, la dinamita la usaban para volar torres de la época de los años 90, una campaña infame, porque realmente era infame, porque distorsionaba totalmente la realidad. Son los halcones de Trump en el Perú. Exactamente. Pero ¿qué ocurrió? Uno de los representantes de los pequeños productores dijo, pero claro, dijo, si del total del territorio denunciado por las grandes empresas, solo están trabajando el 3%. Y entonces, déjennos trabajar, pues. No. Si no utilizan, hace años que tienen los denuncios renovados, pero no los trabajan, nosotros lo estamos trabajando. Ups. Ahora, en la minería ilegal, la que es de veras ilegal, claro, está el financiamiento de las próximas campañas políticas. Probablemente, o sea, ¿no? ¿De dónde va a salir? ¿Van a sacar nuevamente la O del Banco de Crédito? ¿Van a recurrir a los amigos de industria para retirar dinero? No, yo creo que eso es muy difícil. Hay mucho temor en hacerlo. Hay procesos judiciales al respecto. No van a haber cócteles esta vez. Por supuesto. Entonces, ahora el gran problema va a ser de dónde sale. Y creo que la minería legal es una de las posibilidades de donde salga el gran financiamiento. Ya se está haciendo. Sí, ¿no? Claro. Mira, en la época de Humala, claro, ilegales denunciaron Humala. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, pues. Un bombardeo a través del SAR, de la minería ilegal. El señor Urresti fuera el encargado de hacer esos bombardeos. Claro, ¿no? Y cuando bombardeó, vimos una serie de maquinaria, de máquinas conocidas de nivel internacional que estaban colocadas ahí. O sea, el suministro de equipos legal había suministrado ilegalidad de alguna manera, ¿no? Y luego se paralizó. Sí, y se callaron todos. Todos. Entonces yo creo que sí una fuente. Está claro, ¿no? Viene Reinfo, probablemente renovado. Creemos nosotros. No nos parece lo adecuado, pero les tenemos que decir qué es lo que creemos que viene, ¿no? Cuando tú hablas de los explosivos de los años 90, hay noticias de los años 90 vigentes. ¿Ah? Sí. Y esa noticia de los años vigentes es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 2.585 trabajadores de una empresa que ya ni nos suena a nosotros que somos muchachos de los 90, ECASA. ¡Wala! ECASA. Claro, entonces hay 2.585 trabajadores que en la lógica legal habían sido despedidos indebidamente. Han reclamado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón y obligado al Perú que le pague $5.000 a cada uno por los derechos laborales no respetados y un despido indebido. ¿No es poca plata? No es poca plata, por supuesto que no es poca plata. ¿Y de dónde sale esa plata? Caja fiscal, no hay otra. No hay más, ¿no? No hay otra. Así más que caja. Vayan contando la caja fiscal, ¿no? Hay que hacer un separado. O sea, el remember de los 90 que hiciste está vigente todavía. Ahora, hay un tema importante, Guido, sobre el sector hidrocarburos, combustibles, Primax y la empresa Terpel. Oye, ¿está en venta? Primax supuestamente está en venta. Eso es lo que acabo de escucharle a mucha gente importante. Y lo ha publicado Semana Económica, inclusive. Sí, sí. Mira, Terpel es una empresa originalmente colombiana, que hacia el 2012-2013 fue vendida a una empresa chilena. Ahora, Terpel tiene presencia desde México hasta Chile.
y la compró una gran empresa chilena de combustible que se llama Copec, que pertenece al grupo Angelini. Angelini. Claro, compró toda la operación. ¿De México hasta Chile? De México hasta Chile, pasando por supuesto por Perú. Ya. En ese tiempo, en el Perú, Terpel, colombiano, era socio de PEXA y tenía una empresa que se llamaba Perona de Gas Natural. Claro, pues PEXA, que tenía grifos en muchos sitios. Claro, que luego se lo vende a Primax. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre, no? La lógica del grupo Angelini en ese momento era: no pongamos ejecutivos chilenos, tenemos el trauma Luchetti. Y dejaron a los ejecutivos colombianos. Y también el trauma Santander. Claro. ¿Te acuerdas que quebró el Santander Perú porque trajeron unos expertos chilenos que no daban pie con bola, me acuerdo? Entonces, dejaron a los funcionarios colombianos. Bueno, y así vinieron funcionando un poco en el gas natural, pero no crecieron mucho. Crearon una empresa acá que se llama Gacel, con Z. No dio pie con bola. Primas creció y Primas terminando comprando Terpel, pero las operaciones de Perú, Ecuador y Colombia. Dentro de esas operaciones de Terpel que ha comprado Primas está el abastecimiento al metropolitano de gas natural, que está en conflicto. ¡Ah, caramba! Entonces, ahí está metido eso, porque eso se heredó Terpel. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que sale a la venta. Y me parece, bueno, lo ponen a la venta. Claro, ¿no? Y hay mandato a bancos para promocionen la venta. Y lo que pasa es que el negocio de combustible, me parece que en Ecuador y Colombia no ha dado los resultados que se esperaba. Y en el caso del Terpel en el Perú con el gas natural tampoco ha avanzado. El gas natural ha ido por otra vía y Primas lideró eso en cierta forma, pero su negocio más que el gas natural era los combustibles líquidos, gasolina y diésel. Claro. Eso es lo que conocía. Claro. Entonces, bueno, la sorpresa que Terpel fue adquirido por Primas en junio de este año. Estamos en noviembre y lo están vendiendo. Y ya miraron bien, claro, el negocio y no da. Ahora, hablan que estarían empresas muy grandes interesadas en comprar, como Aramco, Arabia Saudí. Me parece Aramco, la saudí. Pero me parece un discurso para la tribuna, porque es demasiado pequeño una operación de Terpel en 3 países como era un Aramco, pues, ¿no? Yo no me imagino a Aramco comprando una pequeña empresa, ¿no? Sí, eso porque para ellos es pequeña empresa. Me parece que es un discurso para la tribuna. Claro. Como es un discurso para la tribuna y bastante discutible, claro, el tema del tren y los vagones que ha heredado Porqui, o que dice que es una donación. Hay una serie de interrogantes ahí que vale la pena discutir, ¿no? La primera es: ¿son realmente a diésel los vagones? Porque habla que hay algunos convertidos a electricidad, pero eso es en California. Se ha entendido que en California se quedaron con unidades convertidas a electricidad, pero lo que ha venido acá aparentemente es a diésel. Ahora, el transporte de carga a gas natural, reemplazando al diésel, el combustible cuesta 50% menos. Es que el negocio está ahí, ¿no? Claro, y entonces la pregunta es, ¿va a ser rentable la operación con combustible a diésel? ¿El operador va a ser el mismo operador del ferrocarril de Lima a Huancayo? ¿Va a ser el mismo? Me imagino. ¿Cuál es el derecho de vía que vas a pagar, que el que lo administra es justamente el administrador del ferrocarril a Huancayo? Con los costos de operación y mantenimiento por el lado de los repuestos, ¿todo eso va a dar por una tarifa que sea competitiva para el consumidor o va a tener que subsidiarlo? Eso no se ha expuesto. Yo veo que cualquier opción que trabaje diésel hoy en día está totalmente fuera de mercado comparativamente con el gas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, eso es así. Muy diferente del caso de las operaciones mineras, ¿ya? En las operaciones mineras hay mucho diésel. Claro. Porque el gas natural no rinde en altura. Exactamente. Pero es la operación minera en el diésel. O el transporte de carga interprovincial hacia la sierra usa diésel. Porque no hay una red alternativa. Y la eficiencia baja significativamente. Entonces, el diésel, la operación, pero estamos hablando de una cosa urbana. Y en la cosa urbana sí no es competitivo trabajar con diésel. Y en el llano, ¿no? Mira, para que tengas una idea. El metropolitano, por ejemplo, esta discusión que tiene con Terpel por el precio del gas. El precio del gas cuesta como $1.73 el metro cúbico, eso es lo que cuesta. Ellos reclaman que debería valer $1.50. Gas natural reclama que debería $1.50. El diésel cuesta el doble. Y el metropolitano dice que con $1.73 no es competitivo.
Imagínate cuál dicen. Imposible. Entonces, eso necesitamos. ¿Quién va a subsidiar? Esa es la pregunta. O sea, los números de esa donación nos tiene que exhibir la Municipalidad de Lima. Lamentablemente la discusión se ha ido un poco por el tema de antipatías o simpatías, ¿no? Con el alcalde. Con el alcalde. No, hay que verlo técnicamente. Y estas son las variables que hay que discutir. También se ha habido por la antigüedad de las unidades, que tienen 40 años. Es que todas las donaciones siempre hay que mirar en los dientes como a los caballos. Pero ya ha costado 24 millones de dólares. Todo eso entra en la ecuación para determinar el precio del pasaje, quién va a operar, si va a ser subsidiado o no. Es un tema que no se está mirando y lamentablemente la discusión puramente ideológica, antipatía y simpatía con el alcalde. No funciona. Claro. Bueno, en el próximo bloque continuaremos con el Perú, que aún tiene sus complicaciones y el APEC ya terminó. Así es, ya acabó la fiesta, vuelve el rico a su riqueza y vuelve el pobre a su pobreza, dice la canción de Joan Manuel Serrat. Regresamos. Bueno amigos, en este último bloque, como siempre, vamos a hablar un poquito de la política peruana, que lamentablemente va a parecer más bien un informe judicial, pero arrancamos comentando la última encuesta, donde la aceptación o la aprobación de la señora presidenta ha llegado a un récord histórico hacia abajo. Tiene 3% de aceptación. Ni Alejandro Toledo en su peor momento había llegado a 3, llegó a 8 y después se recuperó hasta el final de su gobierno, porque la inauguración del tema gas de Camisea generó expectativa y se consideró una acción favorable de su gobierno. Pensábamos nosotros que la inauguración, la mezcla de APEC y Chancay podía elevar la situación de la señora Dina en lo que a las encuestas se refiere, pero nos hemos quedado perplejos de 3 puntos de aceptación. Es realmente increíblemente bajo. Y si a eso le agregamos lo que desde hace más de 7 horas viene leyendo el señor juez Carhuancho en la decisión de si encarcela o no al hermano de la señora presidenta, al señor Nicanor, si esto condujese a carcelería de Nicanor Boluarte, sería realmente un golpe durísimo para Palacio de Gobierno. Realmente es algo que llamaría mucho la atención, ¿no? O sea, 3% de aceptación y su consejero principal, porque así es el señor Nicanor Boluarte, de la presidenta de la República, además es una de las personas que más influye en las conformaciones de gabinetes y cargos importantes de este gobierno. Imagínense la situación complicada en la que estaría la presidenta. No sé qué opinas tú, César. No, sí, y esto sub y baja que has descrito, porque el referente era Alejandro Toledo, ¿no? O sea, gana la elección, por supuesto, en segunda vuelta, arriba del 50%. Desciende a mayo del año siguiente, estaba en 8. Un repunte con el gabinete de Solari, que sale de ser ministro de Salud, le deja a Fernando Carbone, que hoy día se anuncia que ha fallecido, le deja al Ministerio de Salud. Lástima. Y sí, una lástima, Fernando había fallecido. Y el primerato de Solari le permitió recuperar como a 14, 15. Luego viene en conflicto con el gabinete de Solari y nuevamente se cae. Y estamos en el año 2003. Pero en 2004, en agosto, inaugura Camisea. Y la inauguración de Camisea parecía que Toledo lo había construido. Sí, claro. Lo que había ocurrido, la licitación la otorga Fujimori, el contrato lo firma Paniagua, y el inicio de la construcción se inicia con Paniagua. Y luego Alejandro Toledo se come el rédito. Capitalizó. De que ese contrato establecía que en agosto de 2004 iba a funcionar. Y él inaugura. Le sirvió un montón. Claro. Pero en el caso de Dina, tú bien has dicho lo de APEC, o el puerto de Chancay, que era una inauguración trascendente. Yo pensé que además ha estado en noticia mundial, full, ¿no? Mundial. Sí, claro. Hubiera capitalizado o no capitalizado nada. Ya quedó en 3%. Situación bien difícil, ¿no? Porque la encuesta ha sido casi en paralelo con la PEC. O sea, no sube con nada. Y ya no tiene nada en el horizonte. Ha sacado un as bajo la manga el ministro de Transportes, que es el tren de cercanías Lima-Ica. Financiado también por capitales chinos, entiendo. Que es lo único que entendería, porque el discurso ha sido 300 kilómetros,
de vías, 6.500 millones de dólares de inversión. La pregunta es con qué se paga. Para que un tren corra paralelo a una autopista que no está saturada. Claro. Y supuestamente el modelo será gobierno a gobierno, y que lo han difundido en 14 países. 6.500 millones de dólares más allá de China no lo pone nadie, si es que lo pone China. No creo que eso sea, ni siquiera tenga sentido. Insisto, tenemos una autopista linda, maravillosa, funcionando de Lima a Ica, correcto, con tranquilidad, la he manejado varias veces, no hay una saturación. El problema es salir de Lima o entrar a Lima. Claro. No es la autopista, es Lima. Ahí debería dedicarse más el ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero ha sido, yo creo, un discurso para la tribuna. Sí, probablemente. A ver si reditúa algo. Ha hecho un video como de 12, 15 minutos hablando de estas cifras, pero ya cuando tú escuchas 6.500 millones en 300 kilómetros, la pregunta es con qué se paga. No hay, además, no hay actividad económica que justifique la recuperación real de 6.500 millones en esa vía. Pues solamente no hay manera. La agroindustria de Ica. Pero sí. no va para tanto. No, además, esa agroindustria de Ica debería salir al puerto de Pisco y embarcarse vía cabotaje y llegar a Chancay, embarcarse, trasladar simplemente contenedores e irse a Shanghái. Esa es la lógica del puerto de Chancay. Y entonces la conclusión es no sube con nada. Ahora, tú decías, para entrar en cadena con Justicia TV, hablaba del caso Nicanor y el caso del juez Carguancho, que viene leyendo la resolución hace desde 7 ayer. horas, 8 horas, Sí, ¿no? pues, ayer estuvo en tiempos, ¿no? De 3 de la tarde a 11 de la noche. Imagínate. Y ahora empezó a 3:30 de la tarde. Y no para. Y no para. O sea, ya lleva más de 12 horas, ¿no? Las 12 horas peruanas que está leyendo. No, si decide darle la prisión preventiva a el hermano va a ser un duro golpe para Dina, ¿no? Y es un preanuncio, ¿no? Claro. Yo lo tomaría como un preanuncio sí. A la señora Dina, cuidado cuando le toque estar en el llano, ¿no? Y el gabinete, que tiene mucha gente ligada a Nicanor. Claro, mayoritario. Vamos a ver cómo se comporta el gabinete. Puede haber un desbande y cada uno maneja las cosas por su cuenta. Va a ser, la decisión de esto va a ser muy importante para el manejo de la política de los próximos meses. Y siguiendo con Justicia TV, perdón, con Proponiendo, tenemos también 2 casos complicados, ¿no? Vizcarra. Y Humala, los 2, ¿no? Vizcarra como Obrainsa. Y como dice, de los nominados también está Susana Villarán. Ah, claro, pero ese pasa más... Qué habilidad para no ser tan mencionado, sí, ¿no? Claro, pero también viene. Sí, claro. Ahí hay 3 casos importantísimos que podrían contribuir a que Barbadillo esté full completo, ¿no? En términos de ocupación. Va a tener que ampliarlo, ¿no? Tendrían que ampliar Barbadillo, ¿no? Y probablemente preparándose para lo que tú has dicho, probablemente Dina, que entre en problemas, sección femenina también, porque Nadine está en el proceso también. Pero Nadine no iría a Barbadillo, ¿eh? Eso. Ojo, Nadine iría al penal de mujeres, a Chorrillos. Claro. Tema complicado. Ahora, la declaración, primero el caso de Obrainsa, que es la contratista que supuestamente le dio $1 millón de soles de coima al señor Vizcarra. Por lo de Moqueo, ¿ah? Por Lomas de Hilo. Por Lomas de Hilo, claro, nada más. Durante su gestión como gobernador regional. Aquí todavía no hay nada de su periodo como presidente. Claro, y ahí está la declaración del señor Tejeda, que era el gerente general de la empresa, así corroborada por el exministro Hernández. El exministro Hernández, que fue sentenciado a pesar de... Fue condenado a un año de prisión suspendida. Y ya está fuera, limpio. Reparación civil más de 100.000 soles, 150.000. Y ahora podríamos decir es un rehabilitado. Totalmente, claro que sí. Ahora, la pregunta por su colaboración en este proceso. En este caso, ahora, el tema va a ser, prueba plena no hay. O sea, hay la declaración que le di el dinero. Entiendo que hay ciertos movimientos bancarios ahí, que podrían contribuir a esto, claro, pero no lo tengo claro. Claro, o sea, hay lo que le dicen prueba indiciaria, ¿no? Pero prueba plena no hay. Ahora sería pues una condena con prueba indiciaria. Y yo creo que Vizcarra va a tratar de politizar esto, tratar de decir que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana intervenga. Por ahí puede ir. Hay una defensa cerrada de Rosa María Palacio sobre el tema.
de no existir prueba plena. Ya. Y argumenta jurídicamente, inclusive, ¿no? Cosa que no nos meteremos porque no somos abogados. Pero, Bueno, hay pues, mucho periodista vizcarrista, claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que va a ir por ahí, va a haber mucha discusión sobre eso y mucho que le hacen recordar al fiscal, Juárez Atoche, decir, oye, usted dijo en el año 2020 ante la institución de Vizcarra, presidente de la República, que inmediatamente lo acusaba por 5 delitos. Ya queda 1. ¿Y qué pasó con los otros 4? No tenía pruebas, y acá tampoco tiene pruebas más que declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces. Entonces la defensa está utilizando eso. ¿En qué terminará? No lo sabemos. El caso de Humala, también tenemos los dichos de Martín Belaúnde del Ocio. Martín Belaúnde del Ocio y toda la, digamos, información de las agendas, ¿no? La información de las agendas que sí contribuyen que un poco más, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí. Ahora, esa información de las agendas debería, yo no entiendo por qué no han llamado a la señora Verónica Mendoza, que es la que llenaba la agenda. Claro. Ella debería saber mucho más y ella debería estar mucho más vinculada a la información. Y un caso alrededor de las agendas que pasó muy desapercibido. La muerte extraña del señor Estefa Savi, que era una persona que colaboraba en la casa de los Humales y que aparentemente los Humales lo culpaban de la filtración de las agendas, al señor Gutiérrez, que había sido un congresista del partido de Humala y que él se le conocía con su bancada de los romanos, claro. Porque él llevaba gente a Roma y llevaba muchos los parlamentarios a Roma y se hizo su propia bancada, le llamaban los romanos. Entonces, a Fasavi se le acusó eso y Fasavi fue muerto a golpes. Y luego eviscerado y así sepultado. Entonces ahí eso ha quedado en el limbo. Ese tema... No hay un proceso, no hay un proceso para ni una indagación adicional. No hay. Entonces está el tema... Pero la familia de Fasavi sí... Pero no trascendió, no había fuerza. En ese momento Humala siempre ha tenido prensa favorable también y ahora también la tiene. Pero vamos a ver si lo de Martín Belaúnde, combinado con las agendas, da la prueba suficiente, ¿no? Hay un poquito más que prueba indiciaria en el caso de las agendas. Ahora, esto va a coincidir porque va a estar mucho más cerca del proceso electoral, ¿no? Claro. Del 2026. Porque esto va a ese ritmo y entonces cuando nos acerquemos más al proceso electoral, estas cosas van a estar mucho más movidas, ¿no? Y yo me dejo de lado el caso de Keiko Fujimori y los cócteles, que también va a ir progresando. No sé si acabará próximas a las elecciones, pero es un tema también a discutir. Me llamó la atención la declaración última de la señora Fujimori cuando dijo que ella estaba buscando una opción de un candidato al cual apoyar. No quiere ponerse en el centro de señalamiento, eso es lo que está buscando. Ya ver en su momento cuando haya que candidatear cómo se comportará. Yo creo que va a candidatear, no tiene un candidato alternativo. Ni en Fuerza Popular ni en el mercado. No hay, pues. No hay. Claro. Por eso que la iniciativa del señor Luna Gálvez... De ampliar los plazos de inscripción. Tiene razón, pues, ¿no? No tiene candidatos, hay partidos, pues no hay candidatos. Hay partidos inscritos en cantidades y no hay suficientes candidatos. Las franquicias están perdiendo valor en el mercado, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues, con eso acabamos. Ese es el tema político, que es el más insípido, que está muy cargado a los temas judiciales. Lamentamos muchísimo porque no es lo ideal tratar temas judiciales, y menos de expresidente de la República, porque de alguna manera nos hace sentir un poco complicados, ¿no? O sea... Pero es inevitable, porque va a tener amplia cobertura. Desde hoy día, que ya lleva horas en Carguancho, sobre la posición de Nicanor, por ahí empieza el tema. Es un tema fundamental lo que decida Carguancho con Nicanor Boluarte. Lo comentaremos el próximo lunes, ¿no? Amigos, como siempre, un placer estar trabajando y tratando de conseguir la mejor información posible para ustedes y proponiendo algunas medidas claves. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, César. Buenas noches. Buenas, amigo.